Comenzamos. Buenos días a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Recordemos que la iglesia en sí no es un edificio, no es un templo de bloque y de cemento, sino que la iglesia en sí es una familia a la que se pertenece, ¿sí? Y esto pues para mí, para mi esposa, para todos los que estamos acá es un gusto celebrar cada semana que la familia pues se va agrandando, ¿sí? Y es un verdadero privilegio pues estar compartiendo con ustedes y especialmente hoy, que es un día especial, ¿sí? ¿Quién sabe qué celebramos la familia del Señor hoy? La resurrección. ¿Sí? Entonces, la idea es que cuando salgamos por esta puerta, tú y yo llevemos esa fe, esa esperanza de que al Cristo a quien servimos, al Cristo a quien amamos, al Cristo a quien honramos, al Cristo al que nos juntamos acá a alabar, a glorificar, es un Cristo que está vivo, ¿sí? Y que vive dentro de ti, dentro de mí, y que está deseando utilizar tus dones, tus talentos para poder llegar a todas esas personas que aún no le conocen. Entonces, hoy vamos a empezar con un versículo, Mateo 28, si lo quieren buscar, Mateo 28, narra cómo fue el día de hoy hace 2023 años, ¿sí? Y yo quiero hacer énfasis en eso. Yo quisiera que tú me dijeras quién en la historia ha logrado cambiar el calendario para empezar de cero otra vez. Jesús. ¿Sí? El único que ya habían pasado miles de años y volvieron a empezar del año 1, año 2, año 3, año 4, fue la muerte y fue la resurrección de Jesús, ¿sí? Entonces en Mateo 28, del 1 al 10, dice que pasado el día de reposo, ¿me ayudan a leerlo? ¿Sí? Pasado el primer día, dice, al amanecer, el primer día de la semana vinieron. Entonces, ¿cómo es cuando uno va a un sepulcro? ¿Qué es lo que uno espera al visitar un sepulcro? La lápida. ¿Sí? Uno dice, es la otra puerta. Uno espera encontrar ahí adentro ¿a quién? Al cadáver, sí, al fallecido, sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegó, dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, ¿sí? Y su aspecto era como de un, dice. Yo quiero que te pongas en contexto. ¿Qué harías tú si vas a visitar la tumba de un familiar tuyo y te encuentras un ángel sentado en la entrada de la tumba en forma de relámpago? ¿Qué harías tú? Yo me sentiría feliz. ¿Sí? ¿Te sentirías feliz? ¿Saldría corriendo? Sorprendidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno dice, yo venía a ver a alguien que estaba muerto y me encuentro con un relámpago, con un rayo de luz, con un ángel que le dijo, su vestido blanco, dice, era como la nieve, o sea, era tan blanco que hasta brillaba, ¿sí? Y luego, su aspecto, de miedo de él, dice, los guardias temblaron y se quedaron como muertos, ¿sí? O sea, hay gente que sale corriendo y hay gente que se queda pasmada y se queda como muerta, ¿sí? Pues los guardias que estaban cuidando la tumba se quedaron paralizados. Y luego el ángel le dijo a las mujeres, ¿qué le dijo? Yo quiero decirte eso hoy. Cuando nosotros todavía no hemos aprendido a vivir creyendo que después de esta muerte hay una vida eterna a la que tenemos acceso como hijos de Dios, siempre vamos a tenerle miedo a la muerte, ¿sí? Y de eso se va a tratar todo el aprendizaje de hoy, de cómo dejar de vivir del miedo. ¿Sí? Dice que en la Biblia está esta palabra, no temáis, 365 veces. ¿Por qué crees que está 365 veces no temáis? ¿Será que para Dios es importante que dejemos de vivir en el miedo? ¿Sí? Él dijo, no teman, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Otra versión dice a Jesús de Nazaret, ¿sí? Pero
no está aquí. ¿Sí? ¿Y qué le hubieras dicho tú si te dicen, no, mira, el cadáver ya no está aquí? ¿A dónde se lo llevaron? Yo quiero ir a dejar flores, yo quiero llevar algo, yo quiero ir a orar, yo quiero ir a dar gracias. Y él le dijo, pues ha resucitado. Y justo eso es lo que estamos celebrando hoy. Ese evento marcó un antes y un después en la humanidad. ¿Sí? Y como dijo, o sea, él ya había dicho que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. ¿Sí? Y como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Sí? Entonces, primera cosa que vimos es que lo que Jesús había dicho, lo que estaba en el libro de Isaías, desde antes que Jesús viniera, muchos años antes, se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y esa es la otra cosa que te quiero dejar hoy. Que dejemos de vivir desde el miedo, es uno de los deseos de Dios. Y el otro deseo es que aprendamos a creer en la palabra de Dios, a creer no solo que existe un Dios, no solo en que Jesús resucitó, sino que agarremos la palabra de Dios y la hagamos nuestra manera de vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cumple cada cosa que está escrita en su palabra, se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá en la eternidad. Es lo único que nunca cambia, dice, su palabra. ¿Sí? El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, si yo agarro la palabra de Dios como mi manera de vivir, no solo ya no tendré miedo a la muerte, no solo sabré que resucitaré cuando Jesús vuelva, sino que entenderé que la palabra de Dios me servirá en esta vida y me servirá en la otra también. Y cuando yo vivo la vida agarrado, cogido de la palabra de Dios, estoy cogido a la única verdad que nunca cambia. ¿Sí? Entonces yo quiero ponerte en ese contexto. Y dice, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis, he aquí, os lo he dicho. ¿Sí? Y entonces ellas, ¿qué hicieron? Se pusieron a llorar. No lloraron, dice que se pusieron y salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban, dice, al dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Imagínate tú que te salga al encuentro. ¿Sí? Tú estuviste ahí cuando lo viste crucificado, lo viste correr la sangre, lo viste con los clavos puestos en la mano y todo, y de pronto se te aparece. ¿Sí? ¿Y cómo podemos nosotros revivir ese momento hoy? Cuando vamos a intimidad, cuando vamos a oración, tú te puedes imaginar a ese Jesús vivo. ¿Sí? Ahí tiene los agujeros de los clavos, porque dice que no se los quitó para recordar lo que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero en intimidad Él se nos puede presentar de esta manera. Y dice, aquí estoy. ¿Y sabes por qué la figura de la cruz era así? ¿Sabes por qué es así? Por el amor que sentía hacia nosotros. Porque de ese tamaño es el amor que siente por cada uno de nosotros. Y no quiere que lo olvides nunca. Que de este tamaño es cuánto te ama. ¿Sí? Entonces dice que acercándose lo abrazaron sus pies y le adoraron. Y por eso estamos hoy acá, domingo de resurrección. ¿Sí? Hoy estamos a los pies de Cristo. Yo te invito a que abraces sus pies, abraces su manto, abraces y que le adores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y dice que entonces Jesús le dijo, no temáis, otra vez, no temáis. Dice, no tengan miedo. Solo se está cumpliendo lo que yo ya había dicho que iba a pasar. ¿Sí? Y no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Que la palabra se había cumplido, que Él estaba vivo, había resucitado, ¿sí? ¿Cuáles son las buenas nuevas hoy? Está vivo. Y que tú y yo no le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que aquí estamos de paso y que un día vamos a resucitar junto con Él. ¿Sí? Y esas son las buenas nuevas. ¿En qué otro lugar hay salvación y vida eterna? No hay ningún otro lugar donde se dé salvación y vida eterna. Entonces yo te invito a que hoy le adoremos, le alabemos y que veamos cómo Él
hoy cuando salgas por esa puerta, dejará tu corazón inundado de su amor, ¿sí? Y que cuando salgas allá afuera, ya nunca más tengas miedo. Ese es mi reto hoy, que cuando salgas por esa puerta, todo lo que te venía provocando miedo y temor hasta el día de hoy, tú lo dejes hoy clavado en la cruz. Y que salgas por ahí siendo valiente, siendo un esforzado, siendo un hijo que entiende que nuestra identidad está en el amor que Él tiene por nosotros, no en lo que nosotros hemos hecho por Él, sino en lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Así que vamos a alabarle, vamos a adorarle, y mi mayor deseo es que tu corazón sea inundado hoy. Así que olvídate el que tienes a la par, el que tienes adelante, el que tienes atrás, y dile: Señor, aquí estoy, llena mi corazón, quita de mi vida todo ese temor, lléname de tu amor, y quiero que hoy, al salir por esta puerta, mi corazón no quepa, ¿sí? Que el amor que voy a llevar en mi corazón rebose y abunde para poder compartir con otras personas, ¿sí? Así que, mi amor. Bueno, esta alabanza me encanta porque cuando la escuché esta semana, me trajo a la memoria el momento en que yo tuve ese encuentro con Jesús. ¿Quién se acuerda de ese momento? Cuando tuvieron ese primer encuentro con Jesús. ¿Sí? Yo no sé a ustedes, pero a mí me cambió la vida. Me cambió la vida literalmente y yo sentía que era mi final en ese momento. ¿Sí? Yo sentía que con 21 añitos que tenía, tan joven, uno diría: ay, pero tan joven si está empezando a vivir. Yo sentía que era mi final. Tenía depresión, tenía muchos problemas. Y ahí, en medio de esa situación, yo me tuve ese encuentro con Jesús y ahí empezó todo a cambiar en mi vida, ¿sí? Y en esta canción que vamos a cantar ahora dice: cuán grande abismo entre nosotros, ¿no? Y hay personas que dicen: no, pero Dios está tan lejano, ¿no? Y piensan que Dios está tan lejos de uno. Y yo he escuchado a veces que dicen: no, yo cuando cambie ciertas cosas, cuando arregle ciertas cosas en mi vida, entonces sí, voy a sentirme que puedo ir a la iglesia, voy a sentirme que puedo orar, que puedo buscar a Dios, porque si no, Dios me va a rechazar. ¿Sí? Y no es así. La historia no es así. Sí había un abismo entre nosotros, pero Él es tan lindo que Él, en vez de esperar que tú subieras y que escalaras ese abismo, Él dio los 999 pasos, ¿sí? Bajó donde tú estabas para que tú solo tengas que dar un pasito, ¿sí? Y ese pasito es reconocer que lo necesitas a Él. Tan sencillo, ¿sí? La palabra dice que Él está cercano a los que tienen un corazón quebrantado y un espíritu humilde, ¿sí? Ese es el único paso que tú tienes que dar, reconocer que tú solo no puedes, que lo necesitas a Él. Y si tú lo has hecho, ya sabes de lo que estoy hablando, pero si no lo has hecho, yo te invito a que aproveches este momento para hacerlo, porque ahí es donde empieza a cambiar tu vida, porque tú vas a empezar a ver a Dios obrando en tu vida de una manera que ni te imaginaste, ¿sí? Así que vamos a cantar esta canción juntos y aprovechen este momento para tener un tiempo con Él. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria
hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Ya es hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Voy a hacerlo otra vez. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Gracias, Jesús. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Dígale gracias. Gracias porque hace 2000 años tú pagaste un precio solamente por mí. Diga, solamente por mí. Solamente por mí. Si hubiera sido tú el único por el que había que pagar ese precio, Él lo hubiera pagado igual. Dios te ama tanto. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque nos amaste tanto, que diste lo más valioso que tenías. Y con ese dar tuyo demostraste el valor que tenemos para ti, cada uno de nosotros, Señor. Ese es el precio que tú tienes. La salvación es tan cara, familia. Es tan cara que nunca la podríamos haber pagado. Con nada de lo que hiciéramos, ni con todo el dinero del mundo. Es tan cara que solo la puedes recibir gratis. La única manera de obtener la salvación es recibiéndola en tu corazón. Es un regalo y es el regalo más caro que vas a recibir en toda tu vida. Sí, porque te da la posibilidad de vivir no solo una relación de obras para agradar a Dios. Sí, eso no es lo que pagó Jesús. Jesús pagó el precio para que tú puedas ser uno con Él. Para que tú puedas vivir 24/7, como dicen en algunos sitios, ¿no? 24/7. A todas horas tú tengas esa unión con Él. Que no tengas que hacer para sentirte unido a Él. Hacer para sentirte amado por Él. Hacer para sentirte aceptado. No, tú ya eres aceptado, tú ya eres amado.
¿sí? Solo tenemos que entenderlo. Y cuando lo entendemos, ya somos libres. Sí, porque ya dejamos de hacer para y empezamos a disfrutar un estilo de vida diferente, de libertad. Y ese es el estilo de vida que Él pagó para ti. ¿Sí? ¿Vieron cuando a uno le pagan, uno se va a un hotel o se va a un crucero, le pagan todo? ¿Cómo va uno? ¡Uy! ¿No? Uno va, disfrute total, ¿verdad? No se tiene que preocupar por nada porque ya está todo pagado. Pues así es la vida con Dios. Ya está todo pagado. Y ya está todo preparado para que conforme tú vayas dando esos pasitos, vayan apareciendo las cosas. ¿Sí? Pero como tú estás 24/7 conectado con Él, tú vas recibiendo instrucciones de Él. Pero desde el amor. ¿Sí? Desde la libertad del amor. Así que vamos a seguir dándole gracias con esta canción que habla de eso tan lindo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Canten conmigo porque esto es para Él. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Tu reino y alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Gracias, Señor. Al amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con Él. Gloria al Padre, nuestro Dios.
Dele gracias, aproveche este momento para darle gracias con sus palabras ahí desde donde usted está. Padre, gracias por tu amor, gracias porque Jesús no se lo pensó 2 veces para pagar ese precio por nosotros, Señor. Gracias por el regalo de la salvación, gracias por el regalo de la salvación, gracias porque podemos tomar conciencia de lo importante que es haber recibido ese regalo, Padre. Gracias porque así como Cristo marcó un antes y un después en el calendario, marca un antes y un después en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque aquellos que todavía no recibieron ese regalo, hoy es el día que tú marcas un antes y un después en sus vidas, Padre. Gracias, gracias, porque hoy es ese día. Hoy es ese día que ellos se encuentran contigo y todo empieza a funcionar de manera diferente. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, Padre. Gracias porque tú cancelaste la deuda que teníamos, Señor, que era imposible de pagar. Tú la cancelaste en la cruz para nosotros, Padre. Gracias porque somos libres de deudas, Señor. Dígalo conmigo, somos libres de deudas. Somos libres de deudas. Estamos libres. Y esa mochila hoy se cae para siempre en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar su lugar, ¿sí? Es un privilegio alabar al Señor y es un privilegio. ¿Qué cosas podemos hacer para honrar a nuestro Dios? ¿Qué cosas podemos hacer para honrar su presencia en un lugar? Obedecer. ¿Quién tiene otra? La oración. ¿Qué otras maneras hay de honrar? El amor al prójimo, el servir, ¿sí? Hablar bien de mis líderes, ese es otro. ¿Cómo? Honrar a nuestros padres, ¿sí? Y hay una cosa que Jesús dejó establecida que podíamos hacer para recordar lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Y fue la Cena del Señor. No sé cuántos de ustedes han estado en la Cena del Señor, ¿sí? Uno. Yo sé que hay mucha gente que viene por primera vez, hay gente nueva, pero la Cena del Señor se constituyó para que tuviéramos una manera de recordar el sacrificio que Él hizo con su cuerpo, y eso lo hacemos con el pan, ¿sí? Cuando Jesús partió el pan, dice, cada vez que hagan esto, ¿sí? Van a recordar mi cuerpo, y cada vez que tomen la copa, van a recordar el nuevo pacto, que es mi sangre, ¿sí? Entonces hoy vamos a practicar la Cena del Señor, ¿sí? Y si tú nunca lo has hecho, yo te quiero explicar que hay muchas personas que pues por temas de religión, por temas de doctrina, dicen, pero ¿cómo sé si la puedo tomar? ¿Cómo sé si no la puedo tomar? Es lo mismo que se hace en la iglesia evangélica que en la iglesia católica. Y yo hoy te quiero liberar como a mí me liberaron. ¿Sí? Y el único requisito que se requiere para poder tomar la Cena del Señor es que tú realmente ames a Dios sobre todas las cosas, ames al prójimo y hayas recibido a Jesús en tu corazón, ¿sí? Y si tú todavía no has hecho esa oración de haber recibido a Jesús en tu corazón, hoy te vamos a dar la oportunidad, te vamos a acompañar todos para que tú lo recibas y puedas tomar la Cena del Señor, ¿sí? Y que empieces esta semana con buen pie, que tú digas, wow, primera vez que estoy en la Santa Cena, primera vez que hago mi oración de fe, y yo sé que hoy mi nombre se ha anotado en el libro de la vida eterna, ¿sí? Así que vamos a repartir los elementos de la Santa Cena. ¿Quién me ayuda? ¿Sí? Pueden pasar ahí atrás, ahí hay pan y hay una copita de vino, de zumo. Sí, si quieren pueden ir a traerla. Porque Que vayan pasando por aquí si quieren. ¿Quieres subir? Sí. Guay.
Entonces tomen el pan, tomen su copa y vuelven a su lugar. Y lo más guay que nos puede pasar un día es que el pastor se quede sin copa y sin pan. Pasa. Gracias. Pues este es un... Sí, gracias. Pues esta es una manera de poder recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y cada vez que lo hacemos, hay iglesias donde se hace una vez al mes, hay iglesias donde se hace cada 3 meses, hay iglesias donde se hace cada domingo, ¿sí? Pero lo importante no es la frecuencia, sino que lo importante es que lo hagamos, ¿sí? Para honrar ese sacrificio que Él hizo por nosotros, y que cuando lo hagamos, que nosotros aprovechemos para ver en nuestro corazón si hay algo, ¿sí?, que necesite ser transformado. Si hay algo en nuestro corazón que necesite ser, ser cambiado, ¿sí? Y de esa manera, pues nosotros podamos ponernos a cuentas con Él. ¿Ya vieron qué bonito sería que el día que nos toque partir a la eternidad? Qué rico sería no tener cuentas pendientes con nadie, ¿sí? O imagínate que tú tienes cuenta pendiente con alguien y tú dices, wow, yo no me puedo morir, no me puedo ir de aquí sin arreglar cuentas con esta persona. Bueno, pues esto prácticamente es para eso, para revisar mi corazón, a ver en qué área de mi vida necesito ponerme a cuentas. A veces es con Dios, a veces es ponerme a cuentas con mi mamá, a veces es con un cuñado, con una suegra, con un ex, a veces es con el vecino, ¿sí? Y para Dios es tan importante que Él dijo que cada vez que nosotros trajéramos una ofrenda o que cada vez que oráramos, si tuviéramos algo pendiente, dice, con nuestro hermano, que vayamos y que lo arreglemos primero, porque si no nuestras oraciones y nuestras ofrendas pues no son recibidas, como lo son cuando nosotros estamos a cuenta, ¿sí? Así que si gustan, se ponen de pie todos y vamos a leer todos juntos, ¿sí? Esto está en Mateo 26 y dice que mientras comían, ¿tomó quién? Jesús. Tomó el pan, ¿sí? Levanta el pan, ¿sí? Y dijo, lo partió, ¿sí? Yo no sé si lo puedes partir con una mano, creo que no, ¿sí? Pero lo bendijo, dijo, ¿sí? Así que hoy, Padre, bendecimos este pan, ¿sí? Y lo partió, dice, y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed esto, es mi cuerpo, ¿sí? Así que coman. Y mientras lo mastican, busquen en su corazón si hay algo que necesite ser transformado, ¿sí? Y tomando la copa, dice, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella, todos, ¿sí? Porque esto es mi sangre y es el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, ¿sí? Entonces, tomemos de la copa. Y mientras tienes el pan y tomas de la copa, podemos orar algo así como esto, ¿sí? Padre, en este día estamos recordando el sacrificio que hiciste por nosotros. Honramos ese regalo que nos diste en la cruz. Recibimos en nuestro corazón que tú seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Anota nuestro nombre en el libro de la vida. Queremos ir al cielo
cuando todo esto termine. Pero no me iré de aquí sin cumplir el plan original por el cual me creaste. Así que a partir de hoy entrego el control de mi vida. Quiero servirte. Quiero alabarte. Quiero glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Te dijera que le des un aplauso al Señor, pero vas a tirar la copa. Así que, dicho lo dicho, la semana pasada hablamos de cómo cultivar el carácter de Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿quién se acuerda las cuántas cosas eran? 9, 10, 11, 12. 9, 8. ¿Quién da más? 9. ¿Seguro? Siguiente. Aquí están, miren. 3, 6, 9, 12. Entonces dijimos que para cultivar el carácter de Cristo tenemos que ver a la gente con amor, tenemos que ser bondadosos, tenemos que tener compasión por los necesitados, tenemos que tener paciencia, tenemos que buscar primeramente su reino y su justicia, tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista, tenemos que aprender a darle esperanza a la gente cada vez que hablemos bien, demos buenas noticias, que la gente tenga una esperanza. Por ejemplo, de que Jesús resucitó. Mucha gente, ¿cuántos de ustedes conocen gente que le tiene miedo a la muerte? Un montón. Esa gente no vive con esperanza. Esa gente piensa que esto es lo único que hay y que al morirse se acabó todo. Y a partir de que tú ahora eres conocedor de la verdad, tú puedes llegar y hablarle a la gente y darle esperanza. De que decirle, mira, en esta vida estamos de paso, pues. Pero podemos pasar la eternidad en el cielo con nuestro Dios, ¿sí? Vale, aprendimos que la bendición viene no por oír nada más, sino que por obedecer la palabra, ¿sí? Hay gente que solo la oye y no la obedece, ¿sí? Dijimos que hay que buscar la sabiduría más que el oro y que la plata, ¿de acuerdo? Dijimos que Jesús cada vez que veía a un enfermo, ¿qué hacía? ¿Cuántos de ustedes impusieron manos esta semana? Porque el domingo les enseñé a hacerlo. ¿Tú lo hiciste? ¿Y qué tal? ¿Sí? Tenemos que tener esa convicción de que no es el poder de nosotros el que sana a la gente, ¿sí? Nosotros solo somos obedientes de imponer las manos y declarar la palabra de Dios, y siempre en el nombre de Jesús, para que esa oración sea efectiva en el nombre de Jesús, ¿sí? Reclamamos la sanidad para este cuerpo. Por sus llagas fuimos curados, ¿sí? Vale, y aparte de la sanidad aprendimos y Jesús siempre hablaba de salvación, ¿sí? Arrepentirse significa reconciliarme con papá, reconciliarme con la vida, reconciliarme y recibir ese regalo que es tan caro, decía Leila, que solo se puede recibir gratis, que es la salvación, ¿sí? Y por último, pues hablamos de que mucha gente ha vivido siempre oyendo la palabra, pero nunca la practica, ¿sí? Y la revelación de la palabra viene cada vez que yo la hablo y la practico, ¿sí? Entonces no nos quedemos solo oyéndola, ¿sí? Cuando dice, por ejemplo, ustedes vieron esto, las bienvenidas, todas son semillas de la palabra, para que tú no solo la leas, sino que la hables en voz alta y digas, vale, ¿en qué área de mi vida puedo ir a practicar esta palabra esta semana? ¿Sí? Porque cuando la hablas, estás creando, estás dando vida con lo que estás diciendo. Y cuando la practicas, me llevo 2 días, olvídate. Cuando la practicas, Dios está construyendo más fe en tu corazón, ¿sí? Entonces, a mayor palabra oída, mayor palabra hablada, mayor palabra practicada, mayor revelación te dará Dios de tu plan, de tu propósito, ¿sí? Entonces, el propósito de Él, aunque la Biblia es igual para todos, yo leo todo el libro de Proverbios y a mí me revela ciertas cosas Dios a través de la vida de Salomón, pero la lee Juan
y a Juan le revela otras cosas que tienen que ver con su propósito. Y ustedes dicen, pero si es la misma Biblia, los mismos versículos, sí, pero el plan es diferente. Y Dios no te puede mostrar el plan si tú no tienes Biblia en el corazón. ¿Sí? Así que los invito a que aprendan la Biblia, la hablen, la declaren, la practiquen y entonces se les revelará el propósito de Dios. ¿Sí? Bueno, me he tardado mucho para llegar aquí. Pero bueno, mi mayor reto hoy es que cuando salgas por esa puerta hayas dejado a los pies de Cristo el miedo, cualquier temor que te acompañe el día de hoy y que aprendas a vivir en el amor de Dios. ¿Sí? Y vamos a ver 5 cosas para pasar del miedo al amor. ¿Sí? ¿Trajiste dónde anotar? Sí. Si alguien necesita un boli, si alguien necesita papel, recuerden que todo lo que yo hable hoy, en 3 días se les habrá olvidado el 90%, ¿sí? El 95% se olvida, ¿sí? Vale, allá hay bolis, ahí está el estuche azul con boli. O tal vez se lo llevó Leila. Si alguien tiene un boli para Pina, por favor. Aquí hay un boli. Ah, ya tiene. Vale. Vale, ¿alguien que le regale una hoja a Pina? Ah, gracias, Alessandra. ¿Por qué es importante anotar? Porque ya les digo, el miércoles ya se les habrá olvidado más de la mitad de lo que yo diga ahora. Pero si ustedes toman nota, dice que el lápiz con la punta más corta es más grande que la memoria. ¿Sí? Entonces, abróchense el cinturón. Abróchense el cinturón y vamos a emprender el vuelo de hoy, ¿sí? A la palabra de Dios. Entonces, primera cosa que quiero compartir contigo. ¿Cuáles fueron las primeras palabras del ángel a quienes fueron a la tumba vacía de Jesús la mañana de Pascua? Lo vimos hace un momento atrás. No temáis, ¿sí? Esa es la palabra que se repite más de 300 veces en la Biblia. No temáis. Entonces, si Dios dejó 365 veces no temáis en la Biblia, ¿será que es importante dejar de vivir en el temor? Va. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús a cualquiera después de que resucitó? Cada vez que lo veían y se asustaban, Jesús les decía, no temáis. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Jesús le dijo a los discípulos después de resucitar? No temáis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les dijo, me iré yo, les conviene que me vaya, pero les dejaré al Espíritu Santo que les recordará todo lo que yo les enseñé. ¿Sí? Y la última, ¿cuál es la orden más repetida por Dios en la Biblia? No temáis. Ya está. Entonces, por eso yo hoy te quiero hablar de que Dios no es bíblico que vivamos en el temor, en el miedo. Para Dios es importante que aprendamos a vivir en el amor, porque no, dice que no puede haber amor y temor al mismo tiempo en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, cuestionario. Ya lo dijimos, ¿no? Sí. Entonces, desde el Génesis, hablaba, en Génesis 3:10 dice, tuve miedo, esto fue, ¿quién dijo esto? Adán y Eva, cuando se pecaron, dice, tuve miedo y es porque estoy desnudo y por eso me escondí. O sea, desde el momento en el que nosotros tememos, lo primero que sentimos es miedo y vergüenza. Y nos vamos a esconder de Dios, en vez de venir adelante de Dios y reconocer el error que hayamos cometido. ¿Sí? Dios no quiere que nos escondamos, Él quiere que vengamos y digamos, uy, papito, perdóname. Yo creo que la forma en que le hablé a mi jefe hoy no es la forma en la que tú quieres que yo le hable al prójimo. ¿Sí? Y eso es dejar de esconderme y empezar a reconocer las cosas que necesitan ser cambiadas en mi vida. ¿Sí? Siguiente. Otras expresiones del miedo, porque tú dices, no, yo soy valiente, yo miedo no tengo. ¿Hay alguien así? Que diga, no, a mí no me da miedo nada. ¿Sí? Pues aquí hay otros nombres del miedo, ¿sí? ¿Te has sentido alguna vez angustiado por algo? ¿Te has sentido que no puedes dormir, que se te va el sueño?
pues todo eso es miedo. ¿Te has sentido ansioso? Te empiezas a comer las uñas, te arrancas el pelo, te rascas Pues eso es miedo, ¿sí? Cuando estoy preocupado estoy siendo ateo. Porque creo en Dios, pero no creo en el poder de Dios para resolver mis necesidades. Y dice que el mayor ateísmo es la preocupación. Porque yo quiero hacer el rol de Dios. Cuando yo tengo una circunstancia, un problema, siempre le estoy diciendo a Dios lo grande que es mi problema, en vez de decirle a mi problema lo grande que es mi Dios. Entonces, Dios no quiere que vivamos preocupados, ¿sí? ¿Te has sentido nervioso, inquieto, aprensivo? Yo sé que aquí nadie se ha sentido nunca estresado, pero ustedes conocen gente afuera que está estresada todo el día, ¿sí? Ustedes conocen a alguien que está tenso, que está perturbado, que es irritable, que dice, ay, pareces un pararrayos, ¿sí? No se te puede hablar porque echas chispas, o sea, ¿conoces a alguien así? Pues todas esas son formas, todas esas son formas en que se manifiesta el miedo. Cuando yo no tengo el reposo de Dios en mi corazón, el miedo me hace ser irritado, me hace ser perturbado, me hace ser preocupado, me hace ser todo eso que ustedes ven ahí. ¿Por qué? Porque no estoy en el reposo de Dios, no estoy en el amor de Dios, ¿sí? Pero dice que si yo no he conocido el amor y yo tengo una cosa de estas, todavía me hace falta, dice, conocer el verdadero amor. Por eso te dije que mi mayor reto cuando salgas por esa puerta es que tú te deshagas de todo esto y conozcas el verdadero amor. Y que sepas que es el amor el que echa fuera el temor, no eres tú. Es el amor del Padre, el amor de Dios el que va a echar fuera el miedo de tu vida. ¿Sí? Te prometo que la próxima pongo una pantalla arriba, te tapo. Entonces, siguiente chamba. Gracias. Entonces dice que Jesús murió solo por unos cuantos, dice. ¿Qué dice el versículo? 2 Corintios 5:15, sí, aquí abajo está la cita por si la quieren, y si alguien quiere el PowerPoint me lo dice y yo con mucho gusto se lo doy. Pero dice, Jesús incluyó a todos en su muerte para que todos pudieran ser incluidos en su vida, en su resurrección. Una vida mucho mejor, dice, que la que hemos vivido aquí. Entonces, yo quiero que repitas esta palabra, mucho mejor vida que esta. Eso es lo que Jesús tiene preparado para ti, para mí. Una vida mucho mejor vida que esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa mucho mejor? Imagínate lo mejor que tú has vivido aquí en esta tierra. Para algunos fue la experiencia de ser madre, ¿sí? Para otros fue la experiencia de haber recibido a Jesús en su corazón. Para otros fue haberse graduado. Para otros fue haber logrado ser contratado en una empresa, ¿sí? Bueno, pues lo que Jesús fue a preparar al cielo es muchísimo mejor que eso. ¿Acaso no es motivo para estar feliz de que Él haya resucitado y que se adelantó a preparar una vida mucho mejor que esta vida? ¿Sí? Dice el otro versículo, el espíritu que ustedes han recibido ahora, dice, no los convierte en esclavos llenos de temor. En otra versión dice, no les he dado un espíritu de cobardía, ¿sí? Sino que, al contrario, dice, el espíritu que han recibido los hace. Entonces ustedes pasen de ser temerosos, de ser miedosos, a ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, Jesús y nosotros somos ¿qué? Hermanos. Jesús murió por todos sus hermanos. Él fue el primogénito de Dios, ¿sí? Y todo lo que Él hizo en la cruz fue para que tú y yo compartamos la herencia con Él en el cielo, ¿sí? Entonces dice, llenos hemos recibido, nos hace hijos, por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. En otra versión dice, Abba Padre, que quiere decir, papito. Abba Padre quiere decir
papito, ¿sí? Que tú aprendas a ver a Dios como tu papito. Yo no sé si a alguien acá le ha pasado lo mismo que a mí. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Y bueno, hubieron experiencias muy buenas y experiencias pues que podrían haber sido mejores. Pero a mí me costó aprender a ser un buen padre y todavía estoy aprendiendo. Porque como se fue cuando yo tenía 14, él murió en un accidente, yo ya no pude aprender muchas cosas que hoy me servirían para ser un mejor papá. Y yo no sé si a ti te ha pasado. Muchos de nosotros no tenemos una figura paterna de la cual pensemos, wow, qué rico abrazar al papá. Qué rico que el papá te esté esperando cuando llegas del cole. Qué rico que el papá te compre unas bambas nuevas, o te lleve al cine, o te lleve a comer un fin de semana, un festivo. Yo no viví nada de eso con mi padre, pero tuve que aprender a ser ese tipo de papá, aunque nunca lo haya tenido, ¿sí? Y adivinen quién me enseñó a hacerlo. Yo sé que todos Dios ha puesto en nuestras vidas pastores, líderes o alguien que te inspire a vivir la palabra de Dios. Y yo conocí un matrimonio que tenía 5 hijos cuando los conocí. Y cuando yo veía la relación entre ese papá y sus hijos, yo decía, así quiero ser. Yo cuando tenga hijos, yo quisiera que ese respeto, ese amor haya en mi casa también, ¿sí? Y yo llegaba y le decía, Fede, ¿cómo hago para que cuando yo sea papá, mis hijos también amen a Dios, amen el servir al prójimo, amen todo eso? Y me decía, pues tienes que dar un ejemplo. Todo lo que quieras que ellos hagan, te tienen que ver a ti primero, hacerlo. Porque ellos no hacen lo que les dices, sino que hacen lo que ven que tú haces. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, pues entonces voy a tener que practicar cómo es ser un buen papá. Y adivinen qué fue lo primero que hice. En mi corta experiencia, yo vine y agarré a mi hijo y le dije, mire hijo, vamos a ir a hacerle una compra a la abuelita, así a mi mamá. Y mi hijo me vio a mí honrando a mi mamá. Y lo llevé y le dije, échele en la carreta todo lo que usted quiera regalarle a la abuela. ¿Sí? Y mi hijo puso esto, puso leche, puso huevos, puso esto. ¿Y hay algo más que le quiera regalar? Y me dice, pues papá, la abuelita yo creo que necesita un par de zapatos. Y él había visto, yo no había visto. Y ese día llegamos con las bolsas de la compra y le dije a mi hijo, dáselo a la abuela. ¿Sí? Pero mi hijo me vio a mí honrando a mi madre. Y adivinen qué hizo mi hijo después con su mamá. Sin decirle nada. Entonces dice mi madre que las palabras se las lleva el viento, pero que el ejemplo arrastra. ¿Sí? Te regalo esa frase. Las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo arrastra. Entonces, yo tuve que aprender a ser un buen papá, ¿sí? Ahora, cuando yo recibí el amor del Padre en mi corazón, ¡pua! Que no les puedo explicar cómo el papá que yo era antes versus cuando ya tenía el amor de Dios en mi corazón, cambió totalmente, ¿sí? Y es eso, es el amor de Dios obrando a través de ti, hablándole a tus hijos, hablándole a la gente, viendo a la gente como Él los ve, ¿sí? Siguiente. Entonces, primera cosa que te quiero regalar hoy es que mucha gente ha escrito muchos libros. De hecho, vamos a ver 10 ejemplos de 10 escritores, de 10 famosos que han escrito muchas cosas, ¿sí? Pero no toda la gente que ha escrito cosas ha cumplido lo que ha escrito o ha cumplido lo que ha prometido, ¿sí? Y lo primero que quiero que te lleves hoy es esto, que Jesús nos dice siempre la verdad a través de su palabra. En la Biblia estaba que Él iba a resucitar, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, ¿sí? Si Él no hubiera resucitado, no tendría ningún motivo que estemos aquí hoy reunidos. El único motivo por el cual estamos aquí hoy es porque de todas las tumbas de gente que ha muerto, la única que está vacía es la de Él. Y ese es el motivo por el cual le sigo y le sirvo, ¿sí? Porque Él es el que venció la muerte y prometió que a todos nosotros los que creemos en Él y le amamos y practicamos su palabra, vamos a resucitar junto con Él, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí hay 10 famosos. Yo te los puse solo para que tú veas
Todo el mundo conoce a William Shakespeare. No es él, es otro, William. Todo el mundo conoce a Isaac Newton. Y ellos dijeron estas frases, ¿sí? Ser o no ser, esa es la cuestión. Isaac Newton dijo, si he visto más lejos que otros es porque estoy parado sobre los hombros de gigantes. Y la gente podría decir, wow, qué bonita frase. Confucio dijo, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Y de dónde lo sacó? De la Biblia. En la Biblia dice que ames al prójimo como te amas a ti mismo. ¿Sí? Platón dice, la medida del hombre es lo que hace con el poder. ¿Sí? Wolfgang Amadeus dijo, Mozart, la música es mi vida y mi vida es la música. ¿Sí? Mahatma Gandhi dijo, la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad. Martin Luther King dijo, tengo un sueño que mis 4 hijos pequeños algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su. ¿Y quién era el modelo de carácter de él? Jesús. Nelson Mandela dijo, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Que nuestra mente renovada, ¿sí? La sabiduría, la inteligencia, ¿sí? Vamos renovando nuestra mente a través de la palabra de Dios, ¿sí? Albert Einstein dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Sí? Y como dice en la Biblia, vivan por fe y no por vista. ¿Qué es la fe? Tu imaginación. ¿Qué es conocimiento? La vista. Jesucristo, ¿qué dijo? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. De esas 10 personas, ¿por qué seguimos a Jesús? Porque es el único que venció la muerte. El único que murió y resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra del Padre, esperando que tú y yo un día vamos a compartir la herencia de la eternidad con Él, ¿sí? Entonces, dicho esto, está claro que han habido muchas personas muy influyentes en el planeta, pero nunca ha habido una persona digna de alabanza, digna de adoración como Jesús. Por eso le alabamos a Él, ¿sí? En Romanos 1:4 dice, y quedó demostrado que Jesús era el Hijo de Dios cuando fue. Había muchos profetas que decían hablar en el nombre de Dios. Muchos rabinos, muchos sacerdotes, muchos reyes decían, ese tu Dios, ese tu Dios, es tu... Jesús lo demostró muriendo y resucitando al tercer día que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, cosa número 1 que te quiero dar hoy es que Jesús siempre, siempre nos ha dicho la verdad. Y la verdad es su palabra. La palabra de Dios nunca, nunca cambia. ¿Sí? Número 2. Sabemos que la muerte no es el fin. Cuando yo no tengo a Cristo en mi corazón, siempre voy a tener miedo a la muerte. El COVID puso a temblar al planeta entero, ¿sí? Y hubo mucha gente que recibió a Jesús porque pensaron que era el fin. Pensaron, sí, gracias. Pensaron que se iban a morir con el COVID y que ya no había nada que hacer, ¿sí? Ahora yo te quiero demostrar por qué dice él que la muerte no es el fin. Hebreos 2:14 dice. Hebreos 2:14 dice, solo así Jesús podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte, ¿sí? Hebreos 2:14. Entonces, la muerte es una parada en el metro al cielo, ¿sí? La gran estación del AVE está en el cielo y la muerte es solo una estación de parada, ¿sí? Estamos aquí de paso, ¿sí? Pero es en esta vida en la que podemos elegir el destino que vamos a tener en la eternidad, ¿sí? Ya cuando muramos de esta vida, no podremos elegir si queremos pasar la eternidad con Cristo o en el otro sitio. Solo podemos elegir mientras estemos acá, ¿sí? Así que más vale que elijamos bien, ¿sí? Porque Él dice, te he dado el poder de elegir, de escoger entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad, entre la riqueza y la pobreza. Más vale que escojas bien, dice, ¿sí? ¿Sí? Entonces, siguiente cita.
Sabemos que Dios dice, quien resucitó al Señor Jesús, también nos, ¿qué? Nos resucitará a nosotros. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va. Tú y yo, por fuera nos envejecemos, pero por dentro cada día nos hacemos más fuertes, ¿sí? Nuestro espíritu se va renovando, ¿sí? Hasta llegar a la presencia del Señor. Entonces, la muerte no es el final, no te lo creas. Cada vez que veas a alguien con miedo a la muerte, tú dile, yo también tenía miedo a la muerte antes, hasta que recibí a Jesús en mi corazón. Ahora entiendo que hay una vida eterna esperándome, donde voy a reunirme con toda mi familia, ¿sí? Con todos los que hemos creído, con todos los que hemos practicado la palabra de Dios, están esperándome en la siguiente parada del metro. ¿Sí? Siguiente. En 2 Corintios 4:14 dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. ¿Sí? Mucha gente piensa que lo que está viviendo hoy es gigante, ¿sí? La crisis del empleo, la crisis de la salud, que no hay pisos, que no hay casas, que no hay trabajo, que no hay esto, que mis hijos se están agarrando malas amistades en el colegio. Dice que todo esto es pequeño y no durará mucho. Sin embargo, dice, nos producen una gloria que durará para siempre cuando estamos sirviéndole a Él. ¿Sí? Eso sí dura para siempre. Entonces, hay otra cita que dice, no hagan tesoros en la tierra, sino que hagan tesoros en el cielo. ¿Sí? Entonces, no es, la muerte no es el fin. Ahora, el número 3 dice, sabemos que Dios... ¿Sí? El número 1, ¿cuál era? Jesús siempre dice la verdad, a través de su palabra, a través de la Biblia. Número 2, que la muerte no es el fin. ¿Vale? No tienes por qué tener miedo a la muerte. Al contrario, tú di, bueno, como decía una señora, caminos que todo llevan, decía, nunca dijo caminos que todos llevamos, ¿sí? Pero la muerte es solo una parada del metro para llegar al cielo, para llegar a la vida eterna, ¿sí? Y luego la 3 es que Dios nos ama con extravagancia. Yo quiero que pienses en la persona que más has amado y la persona de quien más amado te has sentido en la vida. ¿Quién es la persona que más amas y la persona que más te ha demostrado cuánto te ama en esta tierra? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Alguien más? ¿Alguien lo ama mucho, la abuelita? Sí. Los hijos, ¿sí? ¿Cuánto aman los padres a los hijos y los hijos a los padres? ¿Sí? Bueno, pues ese amor es minúsculo comparado con el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo con tanta certeza, con tanta seguridad? Por esto. Dice en Romanos 5:8, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros éramos pecadores. Entonces, yo no sé si tú estarías dispuesto a dar a un hijo tuyo para que alguien más viva. Pues eso es la extravagancia del amor de Dios por ti y por mí. Él sí estuvo dispuesto a dar a su hijo para que tú y yo podamos tener acceso a la vida eterna. ¿Sí? Yo tampoco lo haría. No te sientas mal. Yo no daría a uno de mis hijos para que alguien más viva. ¿Sí? Pero eso es lo bonito, que nuestra relación con Dios no depende de nuestro amor a Él, sino que nuestra relación, nuestra identidad en Dios depende del amor que Él tiene por nosotros, que fue capaz de enviar a su Hijo a morir por nosotros. ¿Sí? Entonces, hay otra cita que dice, y que así puedan comprender, dice Efesios 3:18, con todo el pueblo santo, cuán ancho, diga conmigo, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, mucho más grande que todo cuanto podemos conocer. ¿Cuál es el lugar más bonito que conoces tú del planeta? El mar, ¿sí? Ay,
muchos lugares bonitos, ¿sí? España es un lugar bonito, las playas, Europa, Italia, la Torre Eiffel, Colombia, Bucaramanga, no, todas las ciudades de Colombia son bonitas para ir de paseo, ¿sí? Pero ningún lugar en el planeta, por muy bonito que sea, ninguno, así sea el paraíso declarado por Patrimonio de la Humanidad, ninguno de ellos es tan grande, ni tan alto, ni tan ancho, ni tan profundo como el amor de Dios por ti y por mí. Y eso hay que celebrarlo. Eso hay que celebrarlo. ¿Por qué? Porque dice que ninguno de nosotros ha conocido algo tan grande como el amor de Él por nosotros. ¿Sí? Entonces el amor de Él no solo es grande, sino que es mucho, mucho, mucho más bonito que cualquier lugar que nosotros conozcamos. Así será estar en el cielo con Él. ¿Sí? Va. Entonces el número 1 dijimos que era. Que Jesús siempre dice la verdad. Jesús siempre dice la verdad. Número 2. Y número 3. ¿Sí? ¿Cuánto nos ama Dios? Así. Así como en la cruz estaba Jesús, así nos ama. Y número 4. Falta una cita en Romanos 8. Dice, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros, ¿qué dice? Temores de hoy. Entonces, ojo, si tú hasta el día de hoy has tenido miedo a la muerte, has tenido miedo a una enfermedad, has tenido miedo a quedarte sin trabajo, ningún temor de esos te puede separar del amor que Dios siente por ti. Tal vez tú has cambiado tu amor por Él, pero Él no ha dejado de amarte por algo que tú hayas hecho. Dice que no podemos sumar nada a la salvación. No podemos hacer nada con nuestras acciones que haga que Dios nos ame más o que nos ame menos. Él ya te ama incondicionalmente, ¿sí? Pero dice acá que ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Mucha gente piensa que porque mintió un día, Dios ya no lo ama, Dios ya no lo quiere y vive culpándose, vive condenándose, vive sintiéndose un pecador, ¿sí? Y está bien que nos arrepintamos, está bien que nos reconciliemos, pero nunca debemos de pensar que Dios nos ha dejado de amar porque hayamos cometido un error. Porque eso fue lo que hizo Adán. Dice que tuvo vergüenza y se escondió. Entonces, el enemigo usa la vergüenza y usa el temor, el miedo para alejarnos de Dios. Pero Dios dice, yo no quiero que te alejes. Yo no quiero que pienses que te amo menos porque cometiste un error. Yo quiero que vengas y te acerques al trono de la gracia, donde nuevas son sus misericordias cada día. Te dan una misericordia nueva, ¿sí? Vale. Y el siguiente, el número 4, sabemos que Dios tiene un buen. Yo no sé cuáles son tus planes. Ayer en el paseo hablábamos de cuál era el plan de cada uno de nosotros cuando venimos a España. Cada uno de nosotros dijimos, mi plan era estar un mes, dijo una persona, ¿sí? Y devolverme. Otra persona dijo, mi plan era estudiar, terminar la carrera y regresar a trabajar a mi país. Otra persona dijo, yo vine a hacer dinero para comprarme una casa, ¿sí? Pero yo te quiero decir hoy que el plan que Dios tiene para tu vida es mucho mejor que el que tú puedas tener. Mucho, mucho mejor. Dice que sus planes son mucho mejores, sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos, ¿sí? Entonces dice, debido a que Jesús resucitó de entre los muertos, nos ha dado una nueva vida. Y tenemos todo porque vive. ¿Incluido qué? Un futuro en el cielo. Entonces, ahí tal vez entiendes por qué yo no me preocupo ni por la casa, ni por el coche, ni por el trabajo, ni por nada que traiga afán a mi vida. Porque yo sé que la vida, el plan que tiene Dios para mí, el futuro en el cielo, es un futuro mucho mejor que el de la tierra. Pero en la tierra Dios me entrena para aprender a amarlo a Él y amar al prójimo. Porque en el cielo vamos a amarlo eternamente. En el cielo vamos a compartir el amor por el prójimo con todos los hermanos creyentes que tengamos allá, ¿sí? Entonces, ese futuro, ¿cuándo empieza? En esta versión del 1 Pedro 1, dice que ese futuro empieza a partir de que tú
dejas el temor, dejas el miedo y empiezas a vivir en el amor de Dios. A partir de ahí, tu convicción ya no está en lo que llegas a tener en esta tierra, sino que tu convicción está en la eternidad. Y todo lo que piensas, todo lo que hablas, todo lo que haces, tiene que ver con la eternidad, más que con tener aquí en esta tierra. ¿Sí? Siguiente. Sabemos que Dios dispone, dice. Y esto quiero que le pongas especial atención y que lo anotes, ¿sí? Dios dispone de todas las cosas para el bien de ¿quiénes? Lo amo. No dice para el bien de todos. Mucha gente dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le tiene que pasar cosas malas a gente buena? ¿Han oído eso? Pues Dios puede hacer que todas las cosas sirvan para el bien, pero solo de aquellos que lo aman. ¿Y qué es amar a Dios? ¿Venir todos los domingos a la iglesia? ¿Somatarte el pecho cada vez que reconoces una culpa? Amar a Dios significa obedecer su palabra. ¿Sí? Agarrar la palabra y decir, Dios dice que honra a mi papá. Dejo la Biblia y voy y honro a mi papá. Dios dice que cuando haga las cosas me piden uno que dé la mía extra, pues voy y doy la mía extra. En vez de irme a las 5, me voy a las 6. Dios dice que siempre que me den un tortazo en el lado derecho, que ponga el lado izquierdo. ¿Y qué hago yo? Devuelvo 2 tortazos. Pues ahí no estoy amando a Dios, no estoy siendo obediente. ¿Sí? Entonces, ¿qué parte de la Biblia es la que te está separando de amar a Dios para que podamos vivir en sus bendiciones? Yo le digo a la gente, usted está a un paso de obedecer para que Dios se manifieste en su vida. Y a veces ese a un paso de obedecer puede ser algo tan sencillo como lo que le dijo a Josué en Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Y tú regresas y dices, me he esforzado y he sido valiente. Yo creo que me he podido esforzar más. Yo creo que he tenido más miedo que fe. Entonces, ¿por qué va a estar Él conmigo? Si no me he esforzado, ni he sido valiente. Yo puedo ir y decir, ¿qué parte de la Biblia me falta obedecer para demostrar mi amor? ¿Dónde dice? De todas las cosas para quienes lo aman, para que se vea en mis acciones el amor que tengo por mi prójimo, el amor que tengo por Dios, el amor que tengo por mis padres, por mi pareja, por mi salud, por mis finanzas, o sea, ¿en qué me hace falta obedecer su palabra? ¿Sí? Entonces, y luego aparte de amar, dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todos hemos sido llamados a un propósito. ¿Sí? El mandamiento número 1, ¿cuál es? ¿Y el número 2? Entonces ese propósito es el que nos incluye a todos. Pero hay un propósito individual que solo te lo puede revelar Él cuando obedezca su palabra. ¿Sí? Esas dos cosas, amar a Dios, amar al prójimo y obedecer su palabra, me lleva a que Dios disponga de todas las cosas que yo he hecho en el pasado, hasta las que estuvieron mal, las va a usar para mi bien. De hecho, Dios hoy está bendiciendo a muchas personas por los errores que yo cometí en Guatemala en el 2011, en el 2010, en el 2009, en el 2007, en el 2008. Pero si yo no estuviera en el propósito de Dios, no estuviera amándolo a Él, amando al prójimo, ninguna de esas cosas que estuvieron mal hechas las podría usar Dios para bendecirte hoy a ti. Así que puedes repetir, ¿sí? Repitamos esto, para mí es importante que tú entiendas que Dios va a usar todo lo que hayas vivido hasta hoy para tu bien. Cuando le ames, cuando obedezcas y vivas el propósito que Él tiene para ti, ¿sí? ¿Lo repetimos? Sí. A la 1, a la 2 y a las 3. Sabemos que Dios para el bien. Usted puede decir, ese soy yo. Yo soy el que le ama y yo soy el que estoy viviendo su propósito. ¿Sí? Y para ir terminando, ya vimos el 1, el 2, el 3, el quinto. Sabemos que Dios se encargará de nuestras necesidades. Si tú piensas que tú tienes que luchar por todo lo que vas a necesitar mientras cumples el plan de Dios, es porque todavía no estás viviendo en el amor de Dios.
¿Sí? ¿Dónde está escrito esto? Efesios 1:19 dice, pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuál es el poder que ha puesto Él en nuestro corazón cuando vivimos desde el amor? El mismo poder que resucitó a Jesús. Es el mismo poder que hoy está disponible para ti y para mí. Eso no es solo es para rabinos, no solo para pastores, no solo para presidentes, no solo para reyes. Di conmigo, yo tengo acceso al mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. ¿Sí? Entonces Dios está esperando que uses ese poder. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a usarlo? Pon el siguiente. En Jesús dijo, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote, ¿sí? Que ha entrado al cielo, así que sigamos firmes en la fe que tenemos, porque Él fue tentado, dice, tal como lo estamos siendo hoy nosotros, ¿sí? Yo sé que cada uno de nosotros estamos siendo tentados, ¿sí? Pero la única diferencia es que Él nunca cometió pecado. Por eso les digo que la meta no es que ustedes sean como un pastor, como un líder, sino que la meta es que todos nosotros seamos como Jesús, porque Él es el único que no ha cometido pecado, ¿sí? Entonces, el poder de Dios que resucitó a Jesús está disponible para ti y para mí, a pesar de que nosotros sí caímos en tentación, a pesar de que nosotros sí hemos cometido errores. Jesús clavó en la cruz todos esos pecados cuando dio su vida por ti y por mí, ¿sí? Es lo que recordamos hoy con el pan y con la copa, ¿sí? Es recordar que Jesús clavó en la cruz todos esos errores que he cometido, que estoy cometiendo, y los que voy a cometer en el futuro ya igual están clavados, ¿sí? Pero a Dios lo que le interesa es tu corazón, ¿sí? Cuando tú te arrepientes y le dices, Señor, quiero vivir para servirte, quiero vivir para honrarte, quiero vivir para alabarte, entonces estás agarrando y estás dejando que Él ponga ese poder en ti para poder crear las cosas, como lo hizo Jesús, como lo hicieron cada uno de los discípulos, ¿sí? Vale. Y para terminar, dice que acerquémonos con ¿qué dice? ¿Cómo es una persona confiada? Diferencia de una persona con miedo versus una persona confiada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo camina alguien que está con miedo? Bueno, perdone, aquí le dan trabajo a uno. Y tú dices, no, pues si yo soy hijo del gran rey, el poder de Dios fluye en mí, ¿sí? Y tú caminas con seguridad. ¿Cómo camina alguien que está seguro? Dice, si no es en esta empresa, será en la otra, o será en la otra, o será en la otra, pero Dios tiene un trabajo para mí, Dios tiene una salud para mí, Dios tiene una casa para mí, Dios tiene una familia para mí, Dios tiene un propósito para mí. Y cuando tu confianza es más grande que tu miedo, entonces el poder de Dios se manifestará en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Sí? Terminamos. Jesús dice en Mateo 6:25, no sé, por la vida de... ¿Acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un solo momento a tu vida? ¿Dice? En otra versión dice, ¿acaso con preocuparte puedes añadir un codo a tu estatura? ¿Puede ser 1 centímetro más alto? No. Entonces dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Esa es la pregunta que te hago a ti hoy. ¿Por qué tenemos tan poca fe si tenemos el poder de Dios en nosotros para poder dar vida a lo que le hablamos? ¿Sí? ¿Por qué tienen tan poca fe? Dice, su Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Las tuyas, las mías y las del que tienes a la par y de las que tiene atrás. De todos, Él ya conoce las necesidades, ¿sí? ¿Y qué hará con ellas? Dice que busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Y qué hará Él?
y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Sí? Así que no te preocupes. Dile al de la par, no te preocupes por mañana. Cada día trae su propio afán. Y quiero que repitas esto conmigo, ¿sí? Si yo busco primero el reino de Dios, Dios va a añadir todo lo que yo necesite. No lo dijiste con fe, dilo con fe. Dios va a añadir todo lo que yo necesite. Amén, ¿sí? Entonces, repetimos las 5 cosas para dejar de vivir en el miedo y vivir en el amor de Dios. Número 1. ¿Y cuál es la verdad? Aquí está, ¿sí? ¿Tú quieres saber qué piensa Dios de ti? Lee su palabra. ¿Sí? De mañana y de noche. De día y de noche. De día y de noche, ¿sí? Número 2. A partir de hoy, cero miedo a la muerte. Tú di, vale, hay gente que se adelanta y hay gente que iremos después. Pero todos estaremos a la diestra del Padre con Cristo Jesús. ¿Sí? No más miedo a la muerte. Número 3. No hay nada que sea ni más ancho, ni más largo, ni más hondo, ni más largo, ni más profundo que el amor de Dios por mí. Nada. ¿Sí? Número 4. Sabemos que Dios viene y vendrá para cada uno. Entonces, si yo estoy haciendo mi plan, yo tengo que generar los recursos. Si yo estoy haciendo el plan de Dios, Dios añadirá todos los recursos. Esa es la diferencia. ¿Quiero vivir para hacer mi plan o quiero vivir para cumplir el plan de Dios? Va. Y número 5. Va. Entonces, cuando yo busco primero el reino, ¿qué es lo que yo busco primero? Antes de tener, busco. ¿Y qué es buscar su justicia? Buscar su palabra. Ser, dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿sí? Y que el modelo de cómo quiere Dios que seamos todos sus hijos es como era Jesús. Entonces, cada vez que yo practico la compasión, la bondad, la generosidad, el amor a Dios, el amor al prójimo, todo lo que Jesús nos enseña en su palabra, dice que entonces estoy buscando el reino de Dios primero y Él va a añadir todo lo que necesite mientras esté en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? ¿Valió la pena? Sí. ¿Sí? ¿Celebrar la resurrección? Sí. ¿Cómo vamos hoy? ¿Vamos miedosos o vamos confiados? Dice que el amor del Señor es nuestra fortaleza, el gozo de Dios, el amor de Dios es lo único que nos va a dar la confianza para vivir como hijos y no como huérfanos. Entonces yo te invito a que saques, párate y vamos a hacer una declaración, ¿sí? ¿Quedaba otro versículo? Bueno. Entonces, yo te invito a que cierres tus ojos y que busques dentro de tu corazón cuál era el miedo que te estaba impidiendo disfrutar del verdadero amor de Dios. No sé si era el miedo a quedarte sin trabajo, no sé si era el miedo a que tu matrimonio se terminara o a que tu relación se terminara con tu pareja, no sé si era miedo a saber si estás en el lugar correcto o si deberías de regresarte a tu tierra, no sé si era miedo a subirte a un avión, no sé si era miedo a ponerte una vacuna, no sé si era miedo, a cualquier miedo que te esté estorbando. Tú repite estas palabras conmigo, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, hoy echo fuera todo temor que haya en mi corazón que me esté impidiendo vivir conforme a tu santa voluntad. A partir de hoy, viviré confiado, viviré en el reposo que solo tu amor me puede dar. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén.
Dale un aplauso al Señor. ¿Sí? Bueno, familia.